Bienvenidos a este 10º webinar organizado por Puente y Asociados de Estudio Jurídico. Conscientes de los retos planteados por esta emergencia sanitaria, el equipo de Puente y Asociados ha ofrecido charlas en línea a más de 1.900 participantes. De allí que hemos identificado temáticas y consultas reiterativas para el sector empresarial. Adicionalmente, dimos paso a un foro abierto en el cual recibimos más de 200 preguntas y hemos seleccionado las más recurrentes para que nuestro equipo de profesionales dé su opinión. Por lo expuesto, este evento constará de 2 partes. En un primer momento, analizaremos las preguntas enviadas en un escenario de preguntas y respuestas para posteriormente presentar las alternativas legales que el equipo de Puente y Asociados ha preparado para ustedes. En esta primera parte, sus preguntas serán atendidas por los socios y asociados de la firma, el doctor Miguel Ángel Puente, doctor Guillermo Córdoba, doctor Carlos Licto y quien les habla, la abogada Giovanna Puente. Comenzamos. En relación a la reducción de jornada de preguntas laborales que hemos recibido, la más mencionada es respecto a, en referencia a la reducción de la jornada del artículo 47.1 del Código de Trabajo, ¿cómo se debe actuar con lo referente a beneficios sociales, 13º sueldo y fondos de reserva? ¿Se deben calcular y pagar en función de la remuneración reducida? Muy buenos días con todos. Es un gusto poder compartir con ustedes este webinar que está básicamente orientado a atender las consultas más recurrentes que hemos recibido en los distintos temas que hemos ido compartiendo a lo largo de estos días. Bueno, respecto a la pregunta concreta es, en el caso precisamente de la reducción de la jornada laboral, el efecto de la reducción de la jornada laboral, debidamente notificada a través del sistema SUT, produce que se reduzca, por lo tanto, también el pago de la remuneración. Había puesto un ejemplo, una persona gana $800, trabaja 8 horas diarias, se reduce la jornada a 6 horas, por lo tanto, ganará la parte proporcional, es decir, la remuneración se reducirá a $600 en el ejemplo propuesto. En ese caso, como la base de cálculo, por ejemplo, para el 13º sueldo, para el fondo de reserva, es distinto, entonces igualmente se aplicará esta reducción en forma proporcional a todos estos otros componentes. Tomemos en cuenta, por ejemplo, el 13º sueldo es la sumatoria de todo lo que la persona gana desde el 1 de diciembre hasta el 30 de noviembre del siguiente año. Entonces, sumará los meses en los cuales recibió la remuneración completa y también aquellos meses en los que recibió la remuneración reducida. Por lo tanto, el efecto será una reducción en el pago de la 13ª remuneración y así en todos los componentes salariales de las distintas remuneraciones. Perfecto, gracias. Siguiente pregunta. Cuando reduzco la jornada, ¿cómo calculo las vacaciones? Bueno, el efecto de la reducción de la jornada no afecta en nada lo establecido en el artículo 69 y siguientes del Código del Trabajo respecto al tema de las vacaciones. Las personas que han trabajado un año completo tienen derecho a 15 días de vacaciones y a partir del 5.º año de trabajo un día adicional. Esto establece el artículo 69. Por lo tanto, el periodo de vacaciones no se disminuye, es decir, la persona tendrá derecho a los 15 días de vacaciones. Lo que va a tener un efecto es en el pago de esas vacaciones, al igual que en el ejemplo que puse anteriormente de la 13ª remuneración. Como el pago de las vacaciones, que son remuneradas, los 15 días de vacaciones se calcula con la suma de todo el periodo anual de labor dividido para 24, igualmente habrá una afectación o un efecto en el tema del pago de las vacaciones, pero el número de días de vacaciones no se modifica por efecto de la reducción de la jornada laboral. Siguiente pregunta. ¿Es legal pagar a los trabajadores el proporcional de lo trabajado este mes, no el sueldo completo, sino únicamente los días u horas trabajadas? A ver, entiendo que esta pregunta está orientada al caso de suspensión de la jornada laboral. En el caso de suspensión, recordemos que las características de la suspensión es el trabajador no labora durante el tiempo de la suspensión, la empresa o el empleador paga la remuneración y posteriormente el trabajador, cuando volvamos a la nueva normalidad, tendrá que recuperar las jornadas laborales que no trabajó. Si no puede o no quiere recuperar, entonces ahí pierde el derecho al pago de la remuneración o habrá que descontarle el valor. Entonces, en tal sentido, la pregunta entiendo que está orientada a determinar si es que la persona que no ha trabajado la jornada completa, el mes completo, hay que pagarle la remuneración.
y solamente, reitero, si no puede recuperar o no puede o no quiere recuperar, entonces habrá lugar al descuento correspondiente, ¿no? Ahora también cabe mencionar que uno de los temas que el propio Acuerdo Ministerial 080 privilegia y establece es el acuerdo, el diálogo entre las partes. Es decir, he visto casos en los cuales por acuerdo entre el trabajador y el empleador se puede llegar a definir efectivamente que haya una suerte de licencia sin remuneración, de tal manera que el tiempo de la remuneración, perdón, el tiempo de la suspensión de la jornada laboral no será pagada, no se acreditará, porque así convienen las partes, que no habrá un tiempo de recuperación y por lo tanto el no pago respectivo. Pero esto, para esta última figura que he mencionado, es indispensable el acuerdo de voluntades y que ésta quede establecida en un documento debidamente aceptado por las partes. Perfecto. Siguiente pregunta. Ya notifiqué al SUT la suspensión de jornada. ¿Puedo cambiar y reducir la jornada y pasar a tiempo parcial? ¿Qué pasa con el aporte del IES y demás beneficios? Gracias, buenos días con todos. Respecto de la pregunta, debo indicar que en realidad esta pregunta es compuesta, entonces vamos a ir detallando cada uno de los temas. En primer lugar, si se puede, si ya se notificó una suspensión de jornada laboral, ¿se puede cambiar a reducción? Sí, definitivamente sí. Es decir, en el SUT es solo un registro y yo como empleador puedo modificar de acuerdo a las alternativas que legalmente ha previsto el mismo ministerio a través de sus acuerdos ministeriales. Segundo tema, ¿puedo modificar un contrato de jornada completa, jornada parcial? La respuesta es no. ¿Por qué no? Porque definitivamente el reglamento al mandato constituyente 008 prohíbe expresamente la terminación, perdón, la transformación de un contrato de jornada completa a un contrato de jornada parcial. En ese sentido, las alternativas que podría manejar la empresa serían, uno, terminar la relación laboral existente a jornada completa para hacer una nueva relación laboral a jornada parcial, o la otra alternativa, si es por un tema única y exclusivamente fruto de la crisis sanitaria actual y es temporal, se podría manejar tal vez una licencia sin remuneración parcial, es decir, una licencia sin remuneración por un periodo de 4 horas, con lo cual llegaríamos al mismo efecto. ¿Qué pasaría con el aporte al IES? Efectivamente, en la reducción de la jornada, de la reducción en la gente de la jornada de trabajo, el IES se aporta de forma completa respecto del aporte patronal. Eso es lo que dice la ley. En la realidad, lo que sucede actualmente es que el IES no ha generado ningún tipo de esquema para registrar la jornada la jornada reducida de trabajo, y en ese sentido, en realidad están haciendo los aportes por la totalidad de los ingresos de los trabajadores. En el caso en la jornada parcial, evidentemente se paga de acuerdo al tiempo de trabajo del trabajador, y en el caso de la licencia que les proponía, de esta licencia por un tiempo parcial, lo que puede hacer el empleador es registrar el periodo de licencia como no trabajado, y así no se van a generar aportes. Gracias. Muchas gracias. Siguiente pregunta. ¿Puedo aplicar reducción y suspensión de la jornada de manera simultánea? El acuerdo ministerial 077 establece que el empleador podrá decidir indistintamente la modificación, suspensión o reducción de la jornada laboral. Esto implica que no pueden y tampoco puede incluso registrarse en el sistema SUT una doble figura, es decir, tengo que escoger o suspendo o reduzco la jornada laboral. Pero puede darse también en la práctica que, por ejemplo, yo he reducido la jornada. Obviamente mando a través del sistema SUD, llega la correspondiente autorización de la reducción de la jornada laboral, y una vez que la jornada está reducida, puede ser inclusive que por determinadas razones el trabajador no pudo trabajar o laborar esa jornada reducida. Entonces, igualmente ahí sí, la siguiente etapa es, o la siguiente fase sería, con un acuerdo expreso entre el empleador y el trabajador, podría darse que, reducida la jornada, aquellos días que el trabajador no pudo laborar, se pueda efectivamente luego recuperar como si se tratase del caso de la suspensión de la jornada laboral. Pero reitero, el empleador tiene que escoger entre modificación, reducción o suspensión. Y una de ellas es la que va a estar efectivamente afectado al trabajador en el sistema SUD del Ministerio de Trabajo. Gracias. Vamos con la siguiente temática respecto a concurso preventivo. La pregunta es, si una compañía ya pasó por un concordato, ¿puede hacerlo nuevamente?
La ley de concurso preventivo no establece una prohibición respecto a que una empresa que haya sido concursada, que ya haya firmado un concordato, pueda volver a solicitar un nuevo concurso preventivo. Sin embargo, lo que la ley sí establece es que en caso de que una empresa haya solicitado un concurso preventivo y ese concurso preventivo haya sido terminado por falta de acuerdo o porque no se cumplieron los requisitos correspondientes o por cualquier razón establecida en la ley, esa misma empresa no podrá volver a solicitar un concurso preventivo, sino solo después de transcurrido un año desde la fecha de solicitud de admisión. Entonces, primero, si ya la empresa fue concursada, no existe prohibición para que vuelva a concursarse. Pero si una empresa presentó una solicitud y esta fue rechazada, no puede volver a presentar una nueva solicitud, sino solo después que haya transcurrido un año desde la solicitud inicial. Excelente. Siguiente pregunta. ¿Los derechos de los trabajadores se mantienen en concordato? Sin lugar a dudas, partamos de un principio constitucional, los derechos de los trabajadores son irrenunciables, igualmente principios de orden legal del Código del Trabajo, igualmente el principio de indubio pro operario. Entonces, en ese sentido, los derechos de los trabajadores, al ser irrenunciables, se mantienen en cualquier esquema. Recordemos que el concurso preventivo, como ya lo vamos a ver más adelante, es una figura que lo que pretende es establecer una protección especial para el deudor mientras se puede negociar un acuerdo con sus acreedores. Para establecer esa protección especial, uno de los efectos es que se suspendan los juicios y no se puedan iniciar nuevos juicios en contra de la compañía concursada. Sin embargo, esto de ninguna manera inhabilita, primero, para el reconocimiento y pago de las obligaciones con los trabajadores, segundo, para que en el evento de que existan obligaciones pendientes de pago con los trabajadores tengan que necesariamente realizarse las provisiones y el supervisor del concurso preventivo debe verificar ese cumplimiento. Y tercero, no enerva esta protección especial para el deudor para que no se puedan iniciar demandas en su contra, no enerva la posibilidad de dos casos. Uno, de los juicios laborales, es decir, una empresa, pese a estar en proceso de concurso preventivo, pese incluso a suscribir un concordato en el cual ninguno de los acreedores puede demandar a la compañía, los trabajadores sí podrían demandar a la compañía porque no se enervan los derechos de los trabajadores. No se enervan, dije, dos casos, los derechos de los trabajadores y las acciones de carácter penal en caso de que se termine alguna conducta ilícita por parte del representante legal o de la compañía en sí que pudiese generar algún tipo de responsabilidades de carácter penal. Entonces, estos dos tipos de obligaciones laborales y penales no caen en la protección general que el concurso preventivo establece a favor del deudor respecto de sus acreedores. Perfecto. ¿El concurso preventivo es solo para compañías o como independiente puedo negociar con mis acreedores? Bueno, la ley de concurso preventivo establece que se pueden solicitar un concurso preventivo primero las compañías sujetas a control de la Superintendencia de Compañías que cumplan determinados requisitos, ¿no? Entonces, la ley de concurso preventivo, el concurso preventivo como tal, establecido en la ley de concurso preventivo, es solo para personas jurídicas sujetas a control de la Superintendencia de Compañías. Sin embargo, hay que mencionar que el Código General de Procesos establece un trámite de concurso preventivo para personas naturales de manera general con las normas del COGEP. Y adicionalmente hay que mencionar que el proyecto de ley humanitario que se encuentra presentado en la Asamblea y ya se ha presentado el informe para el primer debate, una vez que este sea aprobado, en este proyecto de ley existe un capítulo especial para el concordato preventivo excepcional a consecuencia del COVID-19, que ya lo vamos a ver más adelante, pero en este caso del concordato preventivo excepcional se extiende el campo de acción en normas establecidas en la ley de concurso preventivo, pero se extiende básicamente a personas jurídicas, como en el caso de la ley de concurso preventivo, y también a personas naturales que realizan cualquier tipo de actividad mercantil o comercial. Perfecto, pasamos a la siguiente temática. Recibimos varias consultas respecto a lo que procede o no cuando existe un acuerdo entre las partes. La pregunta es, en el caso que se llegue a un acuerdo con una empleada para cambiar su jornada de trabajo de tiempo completo a medio tiempo, ¿cuáles son las acciones y los pasos para regularizar tanto el Ministerio del Trabajo como en el IES? Gracias. Como te había indicado anteriormente, es prohibido por disposición expresa del reglamento del mandato 008 el pasar a una persona de jornada completa a jornada parcial, siendo las dos alternativas que teníamos el
terminar la relación laboral existente y suscribir un nuevo contrato de trabajo por jornada parcial. O la opción 2, si es un tema temporal, como había indicado, fruto de la emergencia por el COVID-19, la alternativa tal vez sería firmar una licencia sin remuneración por 4 horas o por el tiempo que fuese necesario. Gracias. Perfecto. Siguiente pregunta. Si de manera libre y voluntaria el empleado acepta la reducción de un porcentaje del sueldo por el tema del COVID, ¿la compañía puede posterior a ese tiempo mantener el acuerdo para reducir sueldos de manera indefinida? ¿Qué riesgo implica? En realidad, tenemos que partir del razonamiento de que los derechos de los trabajadores son irrenunciables. Entonces, en esa medida, a pesar de que tenga un documento por escrito donde un trabajador acepta la reducción de su remuneración, en principio este documento carecería de eficacia jurídica frente a un juez en el evento de que nosotros quisiéramos presentarlo. Entonces, ¿cuál es el riesgo que nosotros tenemos? Tenemos el riesgo de que el trabajador el día de mañana pueda presentar un visto bueno, que es una acción que se interpone en el Ministerio de Trabajo, para dar por terminado el contrato de trabajo fruto de una reducción de la remuneración, y el efecto que produce que el trabajador tenga un visto bueno favorable es que a él se le tendrá que indemnizar y liquidar como si hubiese sido despedido intempestivamente. De acuerdo. Siguiente pregunta. Si los empleados se ponen de acuerdo y apoyan al empleador, donando una semana del sueldo con la finalidad de aportar para que las empresas no cierren, ¿es legal y qué necesito para respaldar este acuerdo? En realidad, el uso que el trabajador haga de su dinero es absolutamente particular del mismo. Por lo tanto, si los trabajadores aceptan el hacer una donación a la empresa, yo no le veo inconveniente al respecto, pero debe estar debidamente instrumentado. Para lo cual es indispensable que exista una autorización de descuento por escrito en donde los trabajadores establezcan las condiciones y motivos por los cuales disponen que este dinero tenga ese uso específico. Perfecto. ¿Es legal descontar las vacaciones a mis trabajadores? A ver, tenemos que aclarar dos cosas. Como tal, yo entiendo que la pregunta se refiere a si es aplicable aplicarle vacaciones durante este periodo de suspensión de la jornada presencial fruto de la emergencia sanitaria. Y la respuesta es sí, efectivamente. El Ministerio de Trabajo, vía acuerdo ministerial, ha determinado expresamente que en este momento es facultad exclusiva del empleador poder determinar los periodos de vacaciones, que los periodos de vacaciones de los trabajadores sean utilizados dentro de esta emergencia sanitaria. Debo indicar que esto única y exclusivamente ocurre para los periodos de vacaciones que los trabajadores tengan pendientes de goce. Respecto de anticipo de vacaciones, sí se requiere la autorización de los trabajadores. Gracias. Muchas gracias. Ahora pasamos con el siguiente tópico, que es la fuerza mayor. Hemos recibido varias preguntas y hemos seleccionado las siguientes. Escucho que las empresas se han acogido al artículo 169, numeral 6 del Código del Trabajo. ¿Cuáles son las condiciones que las empresas deben tener para poder ampararse en este artículo? Gracias, Joe. Perfecto. ¿Cuáles son los requisitos para poder aplicar el artículo 169, numeral 6? Son 4, básicamente, que están desarrollados en la justicia. En primer lugar, tiene que ser un hecho imprevisible. En segundo lugar, tiene que ser un hecho inimputable. En tercer lugar, un hecho irresistible. Y en cuarto lugar, que produzca la imposibilidad absoluta y total de mantener la plaza de trabajo. Entonces, vamos a ir desarrollando rápidamente estos 4 temas. Hecho imprevisible. ¿A qué se refiere esto? A que las partes no hayan podido prever que puede darse una situación actual. En este caso, si bien es cierto, la pandemia del COVID-19 se desarrolló en Asia y fue hace varios meses atrás, en realidad ninguna persona pudo haber preveído las medidas que iba a tomar el gobierno, cuánto tiempo se iba a suspender la jornada de trabajo, que iba a haber un toque de queda. Entonces, en ese sentido, se cumple con este requisito. El segundo requisito es que sea un hecho inimputable, es decir, que básicamente no tenga responsabilidad ni empleador ni trabajador en el mismo, lo cual de igual manera se cumple, ya que empleador o trabajador nada pudieron hacer respecto al virus y a las medidas tomadas por el gobierno. El tercero, que sea un hecho irresistible. Este es el punto, uno de los puntos ya difíciles de justificar. En este punto, el empleador debe justificar que el hecho dañoso, el caso fortuito, no lo pudo resistir y que la única opción que tuvo es terminar la relación laboral. Y por lo tanto, que las diferentes opciones, por ejemplo, que generó el Ministerio de Trabajo, que hemos hablado, como suspensión, reducción de la jornada,
licencias sin remuneración, aplicación a vacaciones, no le eran factibles para poder sostener la relación laboral. Entonces, de alguna manera, a pesar de, ¿a qué se refiere este tema? A que el empleador ha agotado todos los esfuerzos posibles y a pesar de ello, no ha podido mantener esa relación laboral. Y el último, la imposibilidad absoluta y total de mantener la plaza de trabajo. Al respecto, la doctrina y la jurisprudencia consideran que no basta que existan dificultades para mantener el contrato de trabajo, sino que existe una imposibilidad real, es decir, que desaparezca esta plaza de trabajo fruto del caso fortuito fuerza mayor, que es el elemento más difícil de justificar. Entonces, en este caso puntual, si cumplimos con estos 4 requisitos, se podría aplicar el artículo 169, numeral 6. Para ello, ¿qué hay que hacer? Debemos analizar caso por caso y según eso definir si es viable o no. Gracias. En esta línea, la siguiente pregunta es, ¿qué contingencia tienen las empresas frente a la aplicación del artículo 169, numeral 6? ¿Y qué tiempo podría demorar un posible juicio laboral? Gracias. Básicamente, ¿cuál es la contingencia laboral? Nosotros tenemos que entender que la definición del despido es la terminación unilateral sin justa causa por parte del empleador o que teniendo justa causa no siguiese los procedimientos determinados en la ley para poder dar por terminadas las relaciones laborales. En ese sentido, ¿qué es lo que sucede? Si en este caso yo no he seguido un procedimiento adecuado para terminar relaciones laborales porque he terminado amparado en el 179 numeral 6, pero no cumplo los requisitos detallados en la jurisprudencia, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que he incurrido en un despido intempestivo. Entonces, ¿cuál es mi contingencia para aplicar este tema? Que el trabajador el día de mañana me presente una demanda laboral reclamando indemnización por despido intempestivo, bonificación por desahucio y cualquier otra bonificación adicional a la cual pudiese tener derecho. Entonces, ¿cuánto tiempo puede tomar el proceso laboral? El proceso laboral puede tomar aproximadamente, yo diría que de 1 año y medio a 2 años en todas las instancias, ya que tenemos, evidentemente, primera instancia ante el juez de trabajo, segunda instancia ante la Corte Provincial, e inclusive estos juicios pueden someterse a recurso extraordinario de casación ante la Corte Nacional de Justicia. Gracias. En esa línea, hablando de la fuerza mayor como causal de terminación de la relación laboral, primero, ¿es sin liquidación como despido intempestivo? Y 2, ¿al registrarlo en relaciones laborales se entiende aceptado? Efectivamente, al estar prevista como causa de terminación del contrato de trabajo en el artículo 169 que determina cuáles son las causas por las cuales puede terminar un contrato de trabajo, específicamente el terminar por caso fortuito fuerza mayor, única y exclusivamente se pagan los proporcionales de 13º, 14º, vacaciones, remuneraciones pendientes y cualquier otro haber que tenga pendiente el trabajador. No se paga ni bonificación por desahucio ni indemnización por despido intempestivo. Me parece que la pregunta tenía algo más. ¿Me puedes repetir, por favor, Giovanna? Correcto. La siguiente parte es si al registrarlo en el Ministerio del Trabajo se entiende aceptado. No, de ninguna manera. El Ministerio de Trabajo, a través del SUD, lo único que lleva es un registro, una base de datos, pero esta base de datos no concede ni quita derechos. En ese sentido, efectivamente, el hecho de que esté registrado en el SUD no genera ningún tipo de aceptación por parte del trabajador. E inclusive podría darse el caso de que un trabajador firme el acta de finiquito y el día de mañana pueda impugnar esa acta de finiquito a través de un juicio laboral, porque recordemos, partimos siempre de la premisa de que los derechos de los trabajadores son irrenunciables. Perfecto. La siguiente temática respecto a enfermedad laboral. ¿Qué riesgos laborales podemos confrontar en el caso de que nuestro personal se contagie de COVID en actividades de nuestro giro del negocio? ¿Y cómo podemos reducir la responsabilidad patronal si un empleado llega a contagiarse? Gracias. Bueno, básicamente el IES ha emitido ciertas normativas en las cuales ha determinado que para efectos de riesgos del trabajo, si un trabajador se contagia con COVID-19 fruto del ejercicio de su trabajo, se entenderá como una enfermedad profesional. El IES lo ha determinado como accidente de trabajo, pero en realidad lo correcto sería como una enfermedad profesional, y en ese sentido el IES le va a dar cobertura normal, como si hubiese suscitado cualquier tipo de accidente de trabajo. ¿Qué implica esto? Que el IES, una vez que el trabajador se enferma, hay que hacer el aviso respectivo al IES. El IES va a hacer un trámite de calificación de la enfermedad
luego va a hacer una inspección al empleador y va a emitir una resolución determinando si existió o no responsabilidad patronal. ¿Qué sucede cuando existe responsabilidad patronal? Lo que sucede es que el IES, de acuerdo a una tabla que está determinada en el reglamento de responsabilidad patronal, establecerá un porcentaje del costo de la atención médica del trabajador que tiene que asumir el empleador. Por lo tanto, resumiendo, en este momento el COVID-19 es considerado una enfermedad profesional siempre y cuando se produzca a causa del ejercicio del trabajo. Es decir, hay una relación directa entre el contagio del trabajador y el ejercicio del trabajo. Y en este caso, ¿cuándo existiría responsabilidad patronal? Si el empleador no ha cumplido con toda la normativa de prevención y protección para salvaguardar la salud de los trabajadores. Gracias. Perfecto. En relación a la terminación de relación laboral, ¿el personal en periodo de prueba puede ser retirado de manera actual o existe algún impedimento? No. Partamos de un principio, el artículo 15 del Código del Trabajo establece precisamente que en un contrato indefinido se pueden establecer 90 días de periodo de prueba. Durante ese periodo de prueba no existe estabilidad como regla general, por lo tanto sí podría terminarse el contrato dentro del periodo de prueba. Adicionalmente, igual, si una persona ha pasado ya el periodo de prueba y goza de estabilidad, hay muchas preguntas igualmente respecto a que si es posible o no despedir a un trabajador en estas circunstancias. Pese a que los acuerdos ministeriales establecen como premisa que el objetivo es evitar precisamente los despidos intempestivos, no existe ninguna disposición normativa en este momento que prohíba los despidos intempestivos. Naturalmente, de ninguna manera estamos impulsando a que eso suceda. Esperemos que podamos mantener la mayor cantidad de fuentes de trabajo, pero para aquellos casos que de manera excepcional no existe otra alternativa, habrá que efectivamente proceder con esta figura, cumpliendo eso sí con el pago de todas las indemnizaciones correspondientes al caso del despido intempestivo, o si procede lo del artículo 169, numeral 6, como ya lo había indicado anteriormente Guillermo. Perfecto. En honor al tiempo, vamos a pasar a las preguntas de índole tributario. ¿Existirá algún cambio en el plazo o valores de pago de impuestos municipales como patente y 1.5 por mil? Bueno, buenos días con todos. Soy Carlos Licto. Un gusto estar con ustedes. Respecto a esta inquietud, debido a que los municipios son los administradores del tributo, en específico en el caso concreto de Quito, todavía no ha habido ninguna posición oficial respecto de este tema. El señor alcalde ha manifestado que se harán unas prórrogas, pero hasta el momento no existe nada oficial. En principio se esperaría que sea una ordenanza municipal la que prorrogue esto. Sin embargo, dadas las circunstancias, creo que bastaría una instrucción por parte del director tributario municipal para que se cumpla con este propósito. Perfecto. Siguiente pregunta. ¿Qué facilidades de pago existen ante la falta de liquidez? Bueno, el Código Tributario prevé de por sí la solicitud de facilidades de pago para los tributos que son percibidos directamente por los contribuyentes. Esto es básicamente impuesto a la renta, y podría existir también lo que son tributos directos, como el caso de IVA en importaciones, matriculación vehicular, entre otros. Este tiene el requisito previo de un pago del 20% inicial, y el 80% se puede diferir hasta 2 años plazo sin garantía y 4 años plazo lo máximo, pero ya entregando garantías. Los pagos pueden ser mensuales, trimestrales o semestrales. Esa, como digo, es la regla general, pero la excepción es no aplica ni para IVAs ni retenciones en la fuente, que son impuestos percibidos o retenidos. Ahora bien, mediante decreto 1021, el presidente de la República estableció unos diferimientos para 4 casos especiales: microempresarios, exportadores habituales, sectores de turismo y exportadores habituales. ¿En qué consiste esto? En el pago del 10% inicial con la declaración y el diferimiento en los 5 meses posteriores de la diferencia, pero en estos casos, como digo, solo son específicos para estos grupos y en referencia a lo que es el impuesto a la renta, y ahí va a pagarse en los meses de abril, mayo y junio. En este punto, de lo que refiere a IVA de los meses de abril, mayo y junio,
es importante hacer notar que no solo es del IVA como agente de percepción, sino inclusive el IVA como retenciones e incluso el IVA de operaciones de crédito, que por ejemplo saldos del mes anterior, digamos del mes de marzo, tenía que pagarse en abril o incluso de febrero. Esos también estarían dentro de este diferimiento, pero insisto, únicamente para estos 4 grupos que mencioné hace un momento. Finalmente, ¿qué es lo que contiene el proyecto de ley humanitaria que ayer ya se estuvo revisando y está el informe ya para el debate? Se prevé 2 cosas que creo que son importantes. Aquellos contribuyentes que en diciembre del 2018 se acogieron a la amnistía tributaria para pagar en 2 años únicamente el capital de las obligaciones, estas personas, según el proyecto de ley, van a tener un diferimiento para que estas cuotas que no han podido pagar en estos meses, desde marzo, y se incluiría hasta el mes de agosto, puedan ponerse al día en el mes de septiembre del 2020 y no pierdan esa facilidad de pago dada por la amnistía, porque esa ley, la ley esta de fomento productivo que dio esta amnistía, decía que si se atrasaban en más de una cuota, tenían que pagar el capital completo más los intereses que venían arrastrándose. Entonces, esta facilidad que está en la ley humanitaria o en el proyecto ahorita que se está tratando, lo que prevé en definitiva es, va a tener usted estos meses como un colchón y en el mes de septiembre usted se tiene que poner al día con las cuotas que no pagó por este problema del COVID y va a seguir manteniendo sus facilidades normales. Esa es una primera medida que está en ese proyecto, y también recordemos que la ley de simplificación tributaria de diciembre del año pasado, 2019, estableció no como tal una facilidad de pago, sino lo que hablaba era de un plan excepcional de pagos de personas o compañías que estaban atrasados en el pago de IVA y retenciones, para que en el plazo de un año puedan hacer el pago de estas IVAs y retenciones, y el SRI se comprometía a no iniciar los juicios coactivos y si ya estaban iniciados también a dar las facilidades para que las compañías puedan seguir facturando y realizando actividad económica. Entonces, en este proyecto de ley humanitaria lo que se prevé es que igual, si es que estos contribuyentes que estaban en este plan excepcional de pagos no pudieron cumplir estas cuotas que tenían que hacer durante el año 2020 en estos meses, igualmente va a haber una prórroga para darles 12 meses adicionales y que puedan cumplir con estos saldos sin perder de ese beneficio adicional de este plan de pagos. Muchas gracias, doctor Licto. En temas varios, coincidieron algunos inscritos respecto a la consulta de si son legales los acuerdos para el pago de arriendos y cómo se podrían terminar contratos con proveedores. Todo el tema contractual es indispensable revisar las cláusulas que contiene cada contrato para determinar la forma, ya sea de terminación o renegociación, para lo cual se debería suscribir el respectivo adendum. Actualmente no existe una disposición como tal para reducir el pago de los arriendos o aplazarlo. Sin embargo, sí se hace una propuesta en este sentido en el proyecto de ley de apoyo humanitario. En este se prevé que se extienda por 2 meses el plazo, o sea, se suspende 2 meses el inicio de acciones de desahucio por falta de pago, siempre y cuando el arrendatario cancele al menos el 20% de los cánones pendientes de pago. Entonces, es una alternativa que todavía no ha sido aprobada y que deberíamos monitorear para poder definir. Como les digo, todo el tema contractual depende de la revisión exhaustiva de cada contrato y las cláusulas contenidas en él. En honor al tiempo, vamos a avanzar con el siguiente bloque que tenemos previsto, con lo cual damos gracias a la explicación de los ponentes y les recordamos que al final de la presentación pondremos un mail de contacto para aquellas consultas que no han sido atendidas. Damos paso al segundo bloque, en el cual se presentarán las alternativas legales de Puente y Asociados de Estudio Jurídico, las cuales se han desarrollado como respuesta al COVID-19 y hemos tomado en cuenta la situación actual del país. Si tienen preguntas sobre esas alternativas, favor igualmente plantearlas por el chat que encontrarán en el icono inferior de su pantalla o en la parte pertinente de preguntas y respuestas de esta plataforma.
Doy la palabra al doctor Miguel Ángel Puente, socio fundador y gerente general de Puente y Asociados. Muchas gracias, Giovanna. Una vez más, un gusto poder compartir con ustedes. Todos sabemos que estamos viviendo una crisis sanitaria, económica y social, una de las más graves de los últimos 90 años. Creo que las cifras y los diagnósticos sobran, todos nosotros conocemos y hemos escuchado varios de ellos. Sin embargo, esta afectación por parte de la afectación del COVID a la economía y a los distintos sectores tendrá distintas consecuencias en diferentes sectores. Es así como se puede hablar que incluso en el corto plazo habrán unas empresas que serán más afectadas, como los potenciales perdedores, otras que serán menos afectadas por la crisis, ¿no? E inclusive algunas que podrían llegar a ser incluso potenciales ganadores en esta situación compleja del COVID. Entonces, esto viene a ser una suerte de un semáforo en rojo para las más afectadas, en amarillo para las que han sido menos afectadas y en verde para quienes inclusive con esta crisis podrían tener una posibilidad de crecimiento o expansión. Puente Asociados, que está siempre cerca de cada uno de ustedes, ha buscado desarrollar 8 alternativas frente a la crisis que se aplican para cada uno de estos sectores, ya sea que la empresa se encuentre en rojo, en amarillo o verde. Y para eso nosotros lo que queremos es ayudarte, si tu empresa está en un sector que posiblemente es de los más afectados, queremos acompañarte si tu empresa es una de aquellas que se encuentra en un color amarillo y queremos impulsarte de manera óptima en caso de que tu empresa sea de aquellas que posiblemente pueden desarrollarse. Entonces, entremos a ver cuáles son estos 8 alternativas que hemos considerado establecerlas para efectos del tratamiento legal respecto del COVID. Y para comenzar con la primera, doy la palabra al doctor Guillermo Córdoba. Él es socio de Puente Asociado de Estudio Jurídico, él es responsable del área laboral y de asuntos litigiosos de la firma. Así que, Guillermo, bienvenido y por favor continúa explicando la primera alternativa o producto legal respecto al COVID-19. Gracias una vez más, buenos días con todos. Bueno, yo voy a hablar del primer producto que desarrollamos frente al COVID-19, que es la optimización laboral. La optimización laboral en realidad se divide en 2 subproductos. Reduce tus costos de nómina y terminación de contratos de trabajo. Vamos a revisar la primera. La pandemia del COVID-19 y las consecuencias económicas que ha producido nos han mostrado a todos que es necesario romper varios paradigmas para poder ser exitosos en este nuevo presente y en el futuro, siendo en materia laboral necesario romper el paradigma de que el trabajador tiene un ingreso fijo, inmutable, y el empleador un ingreso variable, siendo indispensable que exista una relación directa entre los ingresos de la empresa y su estructura salarial para poder mantener el negocio en el futuro. Para ello, creemos oportuno que se pueden tomar las siguientes alternativas. En primer lugar, migrar a esquemas de pago mixtos sujetos a una condición, como bonos o gratificaciones que guarden relación al nivel de venta de la compañía o al cumplimiento de objetivos, lo cual de ninguna manera es nuevo y está contemplado en el artículo 13 del Código del Trabajo, siendo nuestro objetivo como sus asesores jurídicos apoyarles para implementarlo. Debo aclarar que siempre hablamos de un esquema mixto de remuneración, por cuanto nuestra legislación establece un ingreso mínimo sujeto a las tablas mínimas sectoriales y que la diferencia entre este monto mínimo y el ingreso del colaborador o ejecutivo es lo que debemos ajustar a un esquema variable. La segunda opción que tenemos dentro de este esquema es las compensaciones no aportables a la seguridad social. Dentro de este esquema se puede manejar un salario emocional, es decir, conceder otro tipo de beneficios no tangibles a favor de los trabajadores y adicionalmente también se podría manejar un tema de anticipo de utilidades. Una tercera alternativa es la contratación de servicios técnicos especializados in-house. Nuestra legislación prevé la posibilidad de contratar civilmente servicios de apoyo de índole profesional en ramas específicas de la ciencia como contabilidad, publicidad, consultoría, auditoría, asesoría legal, informáticos, de administración de nómina, selección de personal, de cobranza, de call center. En este tipo de contratos no existe solidaridad alguna por parte de la contratante, lo cual nos permite tener un costo fijo determinado en un contrato civil, que es lo que se va a pagar sin tener que pagar beneficios legales adicionales, aportes al IES, y sobre todo, dentro del contrato civil sí se puede pactar una cláusula de terminación unilateral y anticipada,
sin tener que incurrir en el pago de indemnizaciones, y además exclusivamente podemos contratar el número de horas o cantidad de servicio que requerimos. Otra alternativa es la implementación de horarios rotativos. Esta opción busca cubrir jornadas de fines de semana compensando este tiempo con días ordinarios, generar horarios de ingreso escalonados de tal forma que en los puntos más altos de demanda de los clientes se encuentre efectivamente todo el personal trabajando, pero en puntos medios de producción como el inicio de la jornada o el cierre de la jornada, solo esté el personal necesario, reduciendo los pagos por jornadas suplementarias y extraordinarias. Adicionalmente, existe otra alternativa, como es la aplicación de contratos de jornada parcial para cubrir jornadas suplementarias y extraordinarias, lo cual no implica o lo cual nos permitirá no incurrir en el pago de los recargos determinados en el artículo 55 del Código del Trabajo. Y por último, una recomendación adicional es la aplicación de contratos de trabajos flexibles. En estos momentos, todos nos enfrentamos a una incertidumbre de que no sabemos cómo se va a comportar el mercado, por lo cual, si se requiere nuevo personal o reemplazar a alguna persona, es recomendable optar por opciones de contratación más flexibles, como contratos dentro del giro del negocio o contratos eventuales de trabajo. La segunda arista que nosotros vamos a analizar es el tema de la terminación de los contratos de trabajo. Terminar adecuadamente las relaciones laborales evita el incurrir en costos innecesarios y afrontar procesos judiciales futuros. Por lo cual nosotros recomendamos como opciones el hacer un manejo adecuado del pasivo laboral, hacer planes de retiro programados para el personal antiguo, realizar una planificación progresiva de reducción del personal, clasificando el riesgo de desvinculación para realizar una reestructuración, hacer una negociación adecuada de la liquidación de las obligaciones con el personal y sobre todo nosotros creemos que es importante que ustedes busquen el acompañamiento legal adecuado para la terminación de las relaciones laborales conflictivas. En este momento doy la palabra al doctor Carlos Licto, quien es consultor externo de Puente y Asociados, quien es el responsable del área de tributación del despacho. Gracias. Carlos, adelante. Muchas gracias nuevamente. Gracias, Guillermo. Paso inmediatamente con esta segunda herramienta, que es la optimización fiscal. Creo que en este punto, más que nunca, todos los empresarios, los que hacemos actividad económica, tenemos que buscar eficiencia. Y eso es lo que hemos preparado con este producto de la optimización fiscal. Un primer punto es el pago de los impuestos lo mínimo posible, pero dentro de la legalidad y dentro de la normativa vigente para el efecto. Por lo tanto, lo que les ofrecemos es analizar e implementar en cada segmento, en cada actividad, en cada empresa, los beneficios tributarios que tenemos dispersos en varias normativas legales. Comenzamos desde el año 2018 con una ley de fomento productivo, hemos pasado una ley de simplificación tributaria, decretos ejecutivos, resoluciones del SRI, que son, yo diría, me atrevo a decir, hasta cientos de normativas específicas dependiendo de los sectores, dependiendo de los territorios, las fechas de constitución de las empresas. Entonces, es necesario hacer ese mapeo de esta situación específica en que está cada negocio para aprovechar al máximo los beneficios tributarios que nos da la normativa. Exoneraciones, diferimientos, aplicación de deducciones especiales, entre otros, están vigentes y, como digo, al estar dispersos, se amerita esta revisión y esta implementación específica a cada segmento, a cada empresa. Esto tiene que estar acompañado de un monitoreo permanente. La situación futura es bastante incierta, por lo tanto, nosotros lo que ofrecemos es monitorear permanentemente los resultados de la empresa, hacer una sinergia con las empresas para tomar los correctivos en los momentos oportunos y no esperar el cierre fiscal para hacer cualquier cambio o corrección. Eso en cuanto al primer punto que nos hemos planteado. El segundo, siguiendo con esta eficiencia, guarda relación también con la recuperación de los créditos tributarios que tienen las empresas. Lo que nosotros ofrecemos es hacer un análisis gratuito de la factibilidad de recuperar esos créditos tributarios, no solo impuesto a la renta, no solo IVA retenciones, puede ser el ISD y cualquier otro tributo del cual se pueda tener este crédito a favor de las empresas, pero también detectando aquellos posibles inconvenientes o falencias que tengan las empresas para enmendarlos previo al ingreso de la solicitud.
Tenemos que hacer esto con la finalidad de que la respuesta del SRI sea totalmente favorable y le evitemos a la administración de la empresa un posible, en lugar de encontrar la devolución de impuestos o de lograr esta devolución de impuestos, más bien vernos sujetos a un proceso de auditoría si es que no ingresamos correctamente la solicitud de una vez ya con todos los requisitos, con todas las pruebas, para que el resultado, como digo, sea ya el momento del ingreso de la solicitud, tengamos prácticamente una certeza plena de que la administración tributaria va a devolver los montos que nosotros estamos solicitando. Ese es el segundo punto. El tercero es realizar un acompañamiento permanente a las empresas en los controles por partes del SRI. La situación actual, ustedes saben, la caja fiscal está totalmente desfinanciada, el petróleo está en los precios completamente bajos, la mirada va a estar puesta en el recaudo de impuestos, no solo en estas contribuciones humanitarias que se anuncian, sino sobre todo en verificar el cumplimiento de los años anteriores. ¿Qué les proponemos? Lo que decía antes ya, una sinergia entre ustedes y nosotros para desde el primer requerimiento, desde el primer control que hagan las administraciones tributarias, no solo el SRI, aduanas, incluso municipios, estar juntos, pendientes, revisar esos requerimientos de información, verificar la documentación, juntos hacer las contestaciones a la administración tributaria y ir también a las inspecciones contables si es que es del caso. Un cuarto punto que es importante también en estas épocas es la negociación de facilidades de pago respecto a las obligaciones tributarias. Si bien, como decía, el Código Tributario contiene ciertas ya medidas y alternativas, pero dado los casos especiales que se presentan, es necesario una asistencia individualizada, personalizada, para atenuar los impactos de lo que sería un cobro coactivo en contra de las empresas. Tenemos amplia experiencia en negociaciones respecto de casos específicos con la administración tributaria, porque al final del día a ninguna administración tributaria le interesa llegar al remate de los bienes o al cierre de una empresa. Más bien hay que ofrecerles alternativas para realizar esos pagos de una manera adecuada que le permita mantener el flujo a la empresa que siga esta trabajando. Y finalmente, la última arista de esta herramienta de optimización fiscal es también precautelar el patrimonio ya individual de los socios, accionistas o representantes legales, ¿no es cierto? Para eso tenemos diseñados varias alternativas, varias herramientas legales, tales como son la constitución de fideicomisos, la realización de testamentos o de donaciones paulatinas, ya sea solo de nuda propiedad o entrega de usufructo anticipado, de manera tal que el impacto del impuesto a herencias o donaciones sea lo más bajo posible y pueda ser diferido en el tiempo. Estas son, como les decía, las alternativas fiscales que hemos preparado y me permito inmediatamente darle la palabra a la abogada Giovanna Puente, que es socia del estudio y encargada de la parte de propiedad intelectual y asuntos regulatorios. Muchas gracias. Gracias, doctor. El tercer producto que desarrollamos frente al COVID-19 es el mapeo contractual, una herramienta que les permitirá mejorar las condiciones contractuales para evitar costos y riesgos innecesarios. En esta alternativa que proponemos, nuestro equipo realizará un diagnóstico contractual para identificar las contingencias que puede tener el negocio, pero además brindaremos asesoría durante la renegociación y o renovación de estos contratos, asegurando mejores condiciones para nuestros clientes. Existen ciertas formas de evitar la ejecución de penalidades o dar por terminado unilateralmente el contrato, así como modificar los compromisos adquiridos en función de las circunstancias actuales. Por eso es sumamente importante que al momento de definir la continuidad, la renegociación o incluso la terminación de un contrato cuenten con asesoría especializada. Y por eso es que tenemos esta herramienta con los conocimientos y especialidad de todas las áreas disponibles para ustedes. A continuación, doy la palabra al doctor Miguel Ángel Puente, especialista en Derecho Laboral y Concursal de Puente y Asociados de Estudio Jurídico, quien ha manejado uno de los concursos preventivos más exitosos del Ecuador y además ha asesorado procesos concursales en el exterior. Muchas gracias. Gracias, Giovanna. Efectivamente, el concurso preventivo
Esta palabra, este concepto que se está tratando muy a menudo actualmente, ¿en qué consiste? ¿Qué es un concurso preventivo? ¿Cuál es el objetivo general de un concurso preventivo? El objetivo principal de un concurso preventivo es celebrar un acuerdo entre el deudor y sus acreedores. Este acuerdo se conoce como un concordato. ¿Y cuál es el fin último y principal de un concurso preventivo? Es evitar la quiebra de una empresa. Recordemos, si la empresa quiebra, perdemos todos. Pierde el trabajador su puesto de trabajo, pierden los acreedores su fuente de repago, pierde el accionista su patrimonio y pierde el mismo Estado porque pierde un contribuyente. Entonces, un escenario de quiebra ante todas estas dificultades que se presentan por el COVID-19 es el peor de los escenarios. Por lo tanto, el objetivo principal del concurso preventivo es precisamente evitar la quiebra de las empresas. Segundo, ¿cuáles son las empresas admisibles a un proceso de concurso preventivo? Como ya lo mencioné anteriormente, de acuerdo a la ley de concurso preventivo, son las empresas que están sujetas a control de la Superintendencia de Compañías que cumplen determinados requisitos establecidos en la ley y en el propio reglamento o normas de aplicación del concurso preventivo. Y que estas empresas se encuentran en una situación de cesación de pagos. Hay que hacer un análisis para poder determinar si una empresa, no toda empresa es aplicable o califica para un concurso preventivo. Si la compañía está sujeta a control de superintendencia de compañías y es una compañía en problemas, porque esa es la base para que efectivamente analicemos si procedo en un concurso preventivo, en ese momento tenemos que pensar que el concurso preventivo tenemos que analizar y determinar si es o no aplicable para este efecto si se encuentra o no en un estado de cesación de pagos y por lo tanto califica o no para ser admitida a un proceso concursal. ¿Cuáles son, por ejemplo, consideraciones para determinar que una empresa está en cesación de pagos? Que se encuentre en mora o incumplidos por más de 60 días deudas que representan el 30% del pasivo, que tengan deudas impagas, sentencias impagas por más igualmente del 30% del pasivo, que tengan obligaciones de corto plazo, es decir, menores de 2 años, que representen el 80% del activo, o que las pérdidas de la compañía hayan superado el 50% del capital más las reservas. Esas son causas de cesión de pagos y cuando una compañía se encuentra, y para eso nosotros hacemos un análisis para determinar si cumple o no estos requisitos, procede efectivamente un concurso preventivo. ¿Cuáles son las normas indispensables a generales que debemos considerar? Primero, desde que una empresa es admitida a concurso preventivo, como ya mencioné anteriormente, se suspenden todos los juicios y no se pueden iniciar nuevos juicios, salvo aquellos que la ley exceptúa. Esto es una protección especial para el deudor, mientras éste puede presentar y negociar un acuerdo de reestructuración con sus acreedores. Los acreedores tendrán que ser calificados para poder tener derecho a participar en las deliberaciones concursales. Y hay que tomar en cuenta que las decisiones concursales se toman de acuerdo a la ley de concurso preventivo con el voto favorable del deudor más del 75% de los acreedores. Este es uno de los temas que se está tratando con el proyecto de ley unitario de cambiar para que tenga un porcentaje menor de aprobación. Pero hoy por hoy la ley establece el 75% de voto favorable. El plazo de esta reestructuración, de este acuerdo que llega el deudor con sus acreedores es de hasta 7 años plazo, entonces esto nos permite tener efectivamente un plazo mayor para el cumplimiento de estas obligaciones. También es importante mencionar que dentro de las normas del concurso preventivo, actualmente, como ya mencioné, se ha presentado un proyecto de ley que establece precisamente un concordato excepcional para el caso del COVID-19. ¿Qué significa esto? Este concordato excepcional que está en el proyecto de ley y veamos cómo sale aprobado, lo que establece es que adicionalmente a las empresas mercantiles también pueden sujetarse a este concurso preventivo las personas naturales que realizan una actividad empresarial. Entonces, también hay que mencionar que el objeto del concordato preventivo excepcional es que el deudor se siente con sus acreedores a negociar un acuerdo y pueda firmar de manera directa un concordato. Si esto no es posible, si los acreedores, puede ser que este acuerdo sea con todos los acreedores o con una parte de los acreedores y con los que se firma se llega efectivamente a establecer las condiciones que constan en el concordato y con los que no se llega a un acuerdo continuarán las condiciones normales de sus títulos de crédito, de sus facturas o de sus instrumentos crediticios. Si no se llega a este acuerdo, entonces la ley permite que el deudor pueda solicitar al juez de su domicilio un concurso preventivo excepcional por COVID-19 que se sujetará a las reglas del Código General de Procesos. En definitiva, lo importante es que debemos entender
que cuando una empresa está en crisis, cuando una empresa está en una situación compleja, llámese esta una situación de iliquidez o de insolvencia, pero que la empresa es viable, que una vez que supere esta coyuntura actual puede continuar como una unidad de negocio, entonces existe una alternativa de salvataje, de protección que permita reestructurar el pasivo con los acreedores hasta un plazo de 7 años y dándole una protección adecuada con el principal objetivo de salvar la empresa y evitar la quiebra. Como digo, si quiebra la empresa, todos perdemos. Si salvamos la empresa, todos ganaremos. Quiero entonces ahora dar la palabra para que continúe y nos presente la quinta alternativa frente al COVID, el quinto producto, el doctor Guillermo Córdoba, que ustedes ya lo conocen. Gracias, Miguel Ángel. ¿Cómo están todos nuevamente? El quinto producto que desarrollamos es la protección de cartera. La mejor forma de instrumentar un crédito es previo a que el mismo entre en mora. En estos momentos de crisis es necesario tomar los recaudos necesarios para evitar que la cartera se deteriore, sobre todo que se vuelva incobrable. Para ello es indispensable que cada crédito se halle debidamente instrumentado. Si todos conocemos que un proceso judicial toma tiempo y costos, ¿por qué no tomar una acción preventiva para garantizar que el resultado de dicho proceso sea efectivo y en el menor tiempo posible? Para eso, en primer lugar, ¿qué es lo que tenemos que hacer como empresas? Elaborar formatos para sustentar los créditos, pagarés, acuerdos de pagos, facturas y otro tipo de instrumentos de crédito. En segundo lugar, migrar en lo posible de contar con un título ejecutivo que ha garantizado el crédito en el caso de que nos encontramos con un acreedor que, con un deudor que vemos que está empezando a presentar dificultades, tal vez migrar de un título ejecutivo a un título de ejecución, que equivale a una sentencia ejecutoriada. De esa manera, en realidad, nosotros nos evitamos el proceso judicial y directamente ya iríamos a la ejecución de esto. ¿Cuáles son estos títulos de ejecución? Solo por darles de ejemplos, actas transaccionales, hipotecas, prendas, actas de mediación. Es decir, podemos tener alternativas para no tener que trajinar por todo el camino de un proceso judicial, sino directamente ir a la ejecución de las obligaciones. En tercer lugar, y la recomendación más importante, es el desarrollar una política de crédito, definiendo montos máximos y mínimos y garantías para los mismos. Conocer al deudor es determinantemente importante. Yo creo que dentro de la política de crédito, el elemento fundamental que no está considerado en ninguna política de crédito de una empresa es conocer al deudor. Les voy a dar un ejemplo. Nosotros cuando queremos contratar a una persona, le hacemos exámenes, buscamos sus antecedentes, pedimos referencias. El momento, en cambio, en que le vamos a dar un crédito a una persona por 10,000, 20,000 dólares, en realidad tenemos que tomar esas o mayores prevenciones. Entonces, dentro de una política de crédito es indispensable y nuestra recomendación es creemos de esta opción de conoce a tu deudor, conozcamos los datos relevantes de nuestro deudor, cuántas veces ha sido demandado, tiene otros contratos incumplidos, ya que eso nos va a permitir ver cuál es la adecuada forma para poder a una persona así darle un crédito. Con esto termina este producto y paso a dar la palabra al abogado Jonathan Méndez, asociado de Puente y Asociado Estudio Jurídico, quien es responsable del área de cobranza. Jonathan, adelante, por favor. Jonathan. Jonathan. En honor al tiempo, me permitiré presentar esta herramienta. Lo que procuramos con esto es un recaudo integral de cartera. Puente Asociados cuenta con un equipo sólido, tanto para manejar la cobranza prejudicial como judicial. En esta medida, se califica el crédito, la cartera, según el tipo de vencimiento que tiene. En tiempo es una cobranza preventiva, demora temprana, demora tardía, y finalmente llegamos a una etapa de cobranza legal, en el cual todo nuestro equipo estará habilitado para hacer los seguimientos, ya sea por medios judiciales o requerimientos para así asegurar el retorno y tener un efectivo recaudo de cartera. Doy la palabra al abogado Jonathan Méndez para que nos explique cuáles son las herramientas que ponemos a su disposición. Buenos días con todos. Gracias, Giovanna, por darme la palabra. Bueno, conforme tú lo has explicado, el sexto producto que se ha desarrollado frente al COVID-19 es el recaudo integral de cartera, conocido como RIC.
Tú ya has definido, y me permito nuevamente definir las etapas en las que consta la etapa prejudicial, la misma que se compone de 3. La primera, la cobranza preventiva desde -5 a 0 días, la cobranza temprana de 1 a 90 días, la cobranza de mora tardía, finalmente, esta es la tercera, en aquellos casos que la cartera supera los 90 días. Es importante señalar que a diferencia de otros, son herramientas de búsqueda de contactos y grabación de llamadas telefónicas. La segunda etapa, conocida como gestión judicial, inicia una vez que no ha sido posible obtener una respuesta positiva durante la etapa prejudicial, por lo cual esta etapa se encuentra a cargo de abogados especializados en recuperación de cartera. Esta gestión integral de cartera prejudicial y judicial a cargo del call center y de abogados permite a Puente y Asociados tener resultados altamente efectivos. Cualquier inquietud que ustedes tengan respecto de este producto, estamos a sus órdenes. A continuación, doy la palabra a la abogada Giovanna Puente, quien presentará el 7º producto que desarrollamos frente al COVID-19. Muchas gracias, Jonathan. Nuestro 7º producto frente al COVID-19 es Renegocia tus pasivos. Toda compañía tiene obligaciones por cumplir, desde el pago de arriendo, pago a proveedores, compromisos con varios acreedores. De allí que presentamos Renegocia tus pasivos. Es indispensable reestructurar las obligaciones en condiciones más ventajosas. Esa es la clave para proteger la liquidez del negocio. Es por ello que para los clientes a los cuales una figura como el concurso preventivo no se ajusta a sus necesidades, proponemos una renegociación directa con cada uno de sus acreedores. En esta fase de acompañamiento, vamos a apoyarles con la evaluación, proponiendo las alternativas como la prórroga del plazo, periodos de gracia, mejores condiciones, aprovechar la liquidez si es que las tienen, pidiendo descuentos por un pronto pago, por ejemplo. Además, podemos instrumentar acuerdos extrajudiciales por vías alternativas como la mediación. Hoy por hoy, la negociación con cada uno de sus acreedores y llegar a acuerdos puede incluso evitar el cierre del negocio y brindar una mayor liquidez. Por eso les presentamos esta alternativa como una opción cierta de ir acompañados de nuestra mano para llegar a mejores condiciones para las obligaciones que tienen en curso. Ahora doy la palabra a la abogada Verónica Mesa, asociada de Puente y Asociados de Estudio Jurídico, quien es la responsable del área societaria y corporativa. Buenos días con todos. Es un gusto acudir a este encuentro para hacerles una presentación de la herramienta número 8, denominada Efectiviza el proceso de cierre de una compañía. En la actualidad, es una realidad que las empresas que no han podido aplicar un plan de reestructuración o suscribir un concordato, así como aquellas compañías que han agotado la posibilidad de mantener actividades empresariales a través del cambio del objeto social para dedicarse a otras líneas de productividad acordes con la realidad nacional, fusionarse con otras para ser más fuertes o escindirse para separar las líneas de negocio, transformarse en otro tipo de sociedades, quizá con una estructura menos complicada como son las recientemente aprobadas Sociedades de Acción Simplificada SAS, necesaria, penosa e innegablemente tendrán que iniciar un proceso de liquidación para la posterior cancelación de la compañía. La normativa actual establece 2 procedimientos para la cancelación de una compañía. El uno es un proceso al que lo hemos denominado por etapas y el otro es un proceso abreviado. En el proceso por etapas, en una primera instancia se resuelve la disolución y liquidación de la compañía para que cuando ésta se encuentre en liquidación se extinga el activo, se pague el pasivo a modo de obtener un balance final de liquidación en donde se establezca el remanente distribuible a los accionistas o se obtenga un acta de carencia de patrimonio. En el proceso abreviado de cancelación se busca en una misma resolución tener la disolución, liquidación y cancelación de las compañías. Este proceso no es aplicable para todas las empresas, ya que es requisito estar al día, no tener acreedores y estar al día en el pago con todas las instituciones públicas respecto a impuestos. Asimismo, no haber sido declarado fallido, contratista fallido y tener al día todas las obligaciones y no tener pendiente ningún litigio con el Servicio de Rentas Internas o los municipios. Como vemos brevemente y a grandes rasgos, el proceso de cierre de una empresa, ya sea en un proceso por etapas o en un proceso, entre comillas, abreviado, es complejo, largo y costoso.
por lo que el servicio efectiviza el proceso de cierre de una compañía. Buscamos que este cierre sea efectivo, lo que se logrará con asesoría cercana y oportuna, en donde le acompañaremos en la planificación, anticipación de contingentes y ejecución del desmonte operacional de la empresa, con la firme intención de ahorrar tiempos y gastos innecesarios, haciendo de este un tema ágil, menos largo y en consecuencia menos costoso. Les agradezco la concurrencia a esta presentación. Siempre es un gusto poder servirles, estar atentos a sus requerimientos y encontrarnos cercanos a ustedes. Jovita, por favor. Muchas gracias, Verónica, por tu exposición. A continuación procederemos a atender las consultas que han planteado nuestros asistentes. Les recordamos que en este espacio atenderemos consultas respecto a las alternativas que hemos propuesto, que han sido desarrolladas por el equipo de Puente y Asociados, así como preguntas en general respecto a temas legales en época de COVID-19. Voy a leer una de las preguntas realizada por Vladimir Flores. Para acogerse al artículo 169, numeral 6, deben cumplirse estrictamente las 4 condiciones para que los finiquitos no consideren el pago previsto en los artículos 185 al 188. Gracias, Giovanna. En realidad, sí. Lo correcto es, la doctrina y la jurisprudencia determinan que tenemos que cumplir estos 4 requisitos para poder aplicar la terminación por caso fortuito fuerza mayor y por lo tanto no pagar indemnización por despido ni bonificación por desahucio. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que sucede? Si yo, a pesar de que no tengo los 4 requisitos, lo aplico, lo que sucede es que tengo un riesgo de que el día de mañana el trabajador me pueda demandar despido o desahucio. No es exactamente el día de mañana. El trabajador lo puede hacer hasta por 3 años desde que termina la relación laboral, para ser exactos. Entonces, en esa medida, ¿qué es lo que sucede cuando yo aplico el 169 sin cumplir los requisitos? Me corro un mayor riesgo de que en un eventual proceso judicial pueda ser objeto a una condena del pago de estas indemnizaciones. Gracias. Alex pregunta, ¿de igual manera que el contrato de prueba, se puede dar por terminado el contrato eventual en cualquier momento? Sí, Alex, el contrato eventual es uno de los contratos precarios que no goza de estabilidad y por lo tanto puede darse por terminado en cualquier momento. Perfecto. Otra pregunta y que también la recibimos es respecto a, al momento de aplicar la fuerza mayor, ¿se debe liquidar la compañía? Gracias. No necesariamente. Lo que se tiene que cumplir es con los 4 requisitos antes detallados. Específicamente, que es la mayor preocupación, no tiene que desaparecer necesariamente la compañía, pero debe haber un nexo causal, es decir, una relación directa entre la desaparición del puesto de trabajo y efectivamente el hecho fortuito o causa de fuerza mayor que se está alegando. Perfecto. Siguiente pregunta. ¿Qué pasa cuando el trabajador ya no puede asistir a la oficina o al lugar de trabajo porque tiene más de 65 años? Por precaución no puede salir de su domicilio. Bueno, en estricto sentido legal, en este momento, si ustedes se habrán dado cuenta, no existe una norma en específico que restrinja el trabajo de una u otra persona. Es decir, en ese sentido no es que haya una prohibición de que las personas de mayores de 65 años no puedan acercarse a trabajar. Pero lógicamente, como un mecanismo de prevención, es indispensable que las empresas busquen alternativas para precautelar a estas personas. ¿Cuáles son esas alternativas? Mecanismos de teletrabajo en primer lugar. En segundo lugar, puede manejarse una suspensión de la jornada laboral para que luego la recupere, una modificación de horarios para que trabaje en horarios de menor riesgo, y en el último caso podría aplicarse incluso una licencia sin remuneración. Gracias. Gracias, Guillermo. En honor al tiempo vamos a hacer solo una última pregunta, que es, volviendo al tema de impuestos, ¿cuáles se pueden diferir? Un impuesto de importación, es decir, SENAE, ¿se podría diferir? Efectivamente, sí existen posibilidades de realizar las facilidades de pago respectivas. Obviamente las reglas cambian de lo que tiene que ver en el Código Tributario que aplica para el servicio de rentas internas
a lo que aplica el COPSI, el Código de la Producción y sus reglamentos para lo que son las normas respecto a aranceles y demás tasas al comercio exterior. Tendríamos que revisar en cada caso puntual para dar el consejo más preciso. Muchas gracias a todos los asistentes. Esperamos que este espacio haya sido de utilidad y les agradecemos por el interés mostrado a lo largo del mismo. Les recordamos que todas sus dudas e inquietudes pueden escribirnos al mail de contacto que está proyectado. Nuestro equipo de profesionales se encuentra disponible a través de nuestros canales digitales y en modalidad de teletrabajo. Ratificamos nuestro compromiso de estar siempre cerca de ustedes. Doy la palabra al doctor Miguel Ángel Puente. Muchas gracias, Giovanna. Solamente quiero acabar indicándoles que todos estamos conscientes de las dificultades que vamos a afrontar después con el tema del COVID-19. Sin embargo, que estoy seguro que con mucho trabajo, con fe, con esperanza, uniendo todos nuestros mayores esfuerzos, vamos a poder salir adelante de esta crisis. Y por eso quiero decirles que para eso nos permitan ayudarles, estar acompañándoles e estar impulsándoles en estos momentos complejos. Estamos prestos para acompañarles. Recuerden, Puente Asociados está siempre cerca de cada uno de ustedes. Les recuerdo que las preguntas que no han podido ser contestadas, todas ellas van a ser contestadas el día de hoy a través de nuestro equipo profesional. Por lo tanto, si tienen alguna inquietud, por favor escríbanos e igualmente podemos coordinar una cita para poder efectivamente atender y ver la forma en la que podemos aplicar estas u otras herramientas que puedan servir para las necesidades particulares que cada uno de ustedes tenga. Nuestro equipo multidisciplinario con profesionales de altísimo nivel está presto precisamente para apoyarles en lo que requieran. Una vez más, muchas gracias por habernos acompañado. Estaremos igualmente, como ustedes saben, hemos realizado algunos otros webinars con UHY, que también es nuestra firma partner, en otros temas igualmente de auditoría y estamos prestos para seguirles apoyando de manera conjunta. Por acompañarnos y reitero que estamos siempre a sus órdenes. Muy amable. Hasta luego con todos. Una buena tarde. Excelente tarde. Gracias por su participación.